7 de octubre, 21 grados, y si visteis el vídeo de ayer, pues imagino que sabéis que estamos en Trevinge. Ayer bajamos desde Móstar hasta aquí, anoche dimos una vueltecita por el pueblo y hoy lo vamos a ver de día. Bueno, este es el apartamento que anoche no se veía nada cuando llegamos. Está en un sitio súper céntrico al lado del río Trevinja o Trevinjisca, que le da nombre a la ciudad. Está muy bien situado, muy cómodo, muy limpio, y nos vamos a ir al centro a ver todo lo que anoche vimos de noche. Si visteis el vídeo de ayer sabéis que anoche llegamos aquí a Trevinge y después nos vamos a poner dirección Montenegro, ¿vale? Vamos a ver cómo va evolucionando el día y os vamos contando. Preparados, listos ya para ver Trevinge, visita nocturna. Bueno, nos hemos echado a las calles, hemos atravesado esa plaza que se ve ahí enfrente, que es la plaza principal. Nos hemos venido aquí un poquito a ver si veíamos algo en el parque, pero está regularmente iluminado. Pero bueno, vamos a caminar un poco por el margen de la izquierda y vamos a atravesar la muralla, y dentro está toda la ciudad antigua, aquí la llaman Starigrad. Vamos a ver si encontramos algún sitio para cenar y ahora os enseñamos la ciudad por dentro, aunque sea de noche. Ya hemos encontrado la puerta para entrar a la ciudad vieja. Trevinge forma parte de la República de Srpska, o como se pronuncie, que vaya nombre más con tantas consonantes, por el amor de Dios. Y la mayoría de los habitantes de esta ciudad son serbios, de origen serbio, y el alfabeto que se utiliza básicamente aquí es el cirílico, que nos ha llamado la atención que en todos los cartelillos ya vemos el cirílico. Vamos a adentrarnos aquí dentro de la muralla. Finalmente hemos comido en este restaurante, se llama Kolo. Hemos comido muy bien, unos 55 marcos convertibles, primer plato, segundo plato, cerveza, etcétera. Y estamos justo en el centro de la ciudad antigua. Hemos atravesado la muralla por una de las puertas que hemos encontrado. No está muy animado esto porque hoy es jueves, pero aquí hemos podido ver el paseo que hemos dado hace un ratillo, que hay mesas, sillas, bares, restaurantes, cafeterías por todas partes. Pero bueno, vamos a seguir dando un paseillo ahora que ya que por fin hemos cenado tranquilamente, y ya nos vamos a despedir hasta mañana. Chao. Nada que ver el pueblo de noche y el pueblo de día. Bueno, el pueblo, la ciudad. Como os decía ayer, la mayoría de la población que hay en esta población es serbia y el alfabeto que se utiliza es el cirílico, con lo cual el nombre de la plaza no me lo sé. Así que luego lo pongo en la descripción, ¿vale? Vamos a ver la plaza principal, el parque y la muralla, que son las tres cosillas que vimos anoche, pero claro, era una oscuridad total y es que no se veía nada de nada en el vídeo de ayer. Bien, chao, seguimos. Hoy es viernes 7 de octubre, como os comentaba antes, y este es el mercado, la segunda plaza, la plaza adoquinada, pues la siguiente, que la verdad es que está súper ambientada, todo el mundo desayunando menos nosotros, y el mercado aquí de fruta, verdura, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos buscando el sitio del desayuno. Acabamos de entrar en el mercado de Trevinge, de la plaza principal, y hemos entrado en esta tienda porque nos ha llamado la atención el queso, que está como en tripa. La verdad es que son muy amables, nos han dicho que si queremos probarlo, lo que pasa es que todavía no hemos desayunado, así que hemos declinado la oferta. Muy curioso. Caminando por el parque hemos llegado a esta otra placita. Allí al fondo hay una fuente muy bonita que anoche estaba iluminada y es una pena porque no le hicimos ninguna foto.
Aquí están las típicas letras de la ciudad de Trevinge. Y deciros que ayer, cuando caminamos por la ciudad antigua, por la ciudad amurallada, pues nos dimos cuenta que había un par de mezquitas, pero es verdad que fuera de allí no queda casi nada, y es porque nos comentaron y leyendo en las páginas de internet, parece ser que los serbios, que son ortodoxos en su mayoría, pues destruyeron todo el patrimonio musulmán que tenía la ciudad, y tan solo queda eso que hay ahí dentro de la ciudad amurallada. Nos vamos a colar un poquito discretamente aquí en una de las iglesias ortodoxas. Acaba de salir un bautizo, pero a ver si pudiésemos grabar algo. Me callo. Esta es la puerta por la que pasamos anoche para venir a cenar aquí al casco antiguo. Deciros que Trevinge pertenece a la República Srpska y me vaya a perdonar si no lo he pronunciado bien porque tiene 5 consonantes y una vocal. Vamos a dar una vueltecita hoy de día. Por una de las puertecitas que tiene la muralla se puede salir para ver esta vista del río Trevinjska o Trevinjica. Luego lo pongo en la reseña, porque vaya desastre con la pronunciación. Esta es una de las 2 mezquitas que conseguimos ver anoche aquí en el casco antiguo. Esta zona está ahora muy tranquila, pero anoche cuando estuvimos por aquí estaba lleno de gente, de bares. A todas horas hay gente sentada en las terrazas. La verdad es que nos ha llamado mucho la atención el ambiente que hay por todas partes. Y justo allí enfrente tenéis la segunda mezquita que vimos anoche. Como podéis ver son las 11 de la mañana y ya hay gente sentada desde esta mañana temprano en todos los bares. La verdad es que yo creo que hay más sillas que gente. Curiosamente, en esta calle, la calle España, que habíamos dejado el coche, aquí los de Trevinge han dicho que no tenemos playa, pues que nos la inventamos, así que han cogido aquí un trocito de río, le han hecho su escalerilla y se han montado esta playa, la playa de Brazen Bregović, que ahora mismo no hay nadie, aunque la verdad es que con los 25-26 grados que hace hoy en octubre, yo me metía, así que... Mira qué chula la playa, qué listillo. ¡Hala! Los de Trevinge al poder. Como si fuese una playa de verdad, su parque de juegos, su cancha de baloncesto, de fútbol y aquí su parking de caravana. A mi espalda están los restaurantes y las cafeterías. No le falta detalle a la playa. Pues vamos a dejar Trevinge, nos vamos a poner en dirección al monasterio de Cegovaca Gradanica y vamos a ver qué se ve desde allí, que parece ser que hay muy buenas vistas. La ciudad, la verdad es que nos ha parecido bastante próspera y animada. ¿Verdad? Anoche estaban animados los bares y eso, pero hoy de día que hay un tráfico de gente, de tiendas, edificios nuevos, en fin, que nos han sorprendido comparado, por ejemplo, pues con Sarajevo, ¿no? Que nos pareció un poco más... Continúa recto hacia menos Rosanova. próspera. Bueno, vamos al monasterio. ¡Chao! De camino al monasterio hemos hecho aquí un alto en el camino para ver el puente. La verdad es que el entorno es bonito, pero vamos, que el edificio se ve ahí revolinche y de sobra al puente. Desde aquí la vista ha cambiado bastante, la verdad es que desde aquí es mucho más bonito. Este es un puente del siglo XVI, el puente de Aslanagi, que antes no estaba aquí, estaba un poco a 5 kilómetros más o menos al este y luego el ejército yugoslavo se lo trajo hacia aquí, hasta esta parte. La verdad es que es bastante bonito la vista de aquí, la foto es chulísima.
De aquí, desde el puente, vamos a subir allí a aquel montecito que hay a la derecha. No sé si se ve algo desde aquí. Y ese es el monasterio que queremos visitar antes de adentrarnos ya en Montenegro. Chao. Misión cumplida. Hemos dejado el coche aquí en un parking gratuito. Ya estamos en el monasterio de Cegovaca Dracanica. Deciros que es muy bonito, pero que es una réplica. Es una réplica. El original está en Kosovo. Y este data del año 2000. El original, el que está allí en Kosovo, es del siglo XV. Y lo vamos a ver ahora mismo, que es espectacular. Luego también nos vamos a asomar ahí a las vistas de la ciudad, que hay una panorámica muy chula desde ahí. Ahí está. La panorámica desde aquí es espectacular, la verdad es que merece la pena llegar. Para llegar os aconsejo que pongáis el GPS, porque las indicaciones son escasillas. De hecho, para llegar aquí al monte Crivina o Cerevina o como se pronuncie, luego lo pongo en la descripción el nombre correcto, hemos tenido que adentrarnos en el monte y luego ya en mitad hemos visto la primera indicación. Y deciros que el monasterio original que antes os comentaba, que era del siglo XV, que no, que es del siglo XIV, disculpad el error. Vamos a ver si se puede entrar dentro, que no sabemos si se puede entrar dentro. El aparcamiento, como he dicho antes, es gratuito. Ahí se ve. Chulísimo. Muy bonito. 24 grados, 7 de octubre, qué barbaridad. Al hilo de que el monasterio original está en Kosovo, deciros que es que los serbios, casi todo el patrimonio ortodoxo lo tienen en Kosovo. Uno de los motivos por los que quieren recuperar esa región. Aquí se ve el puente, que hemos estado allí hace un momentillo, desde arriba. Bueno, nos vamos a ver si cruzamos de una vez por todas la frontera con Montenegro. Y allí tenemos pues, como 4 puntitos de interés que queremos ver, a ver lo que nos da tiempo. Estamos de viaje hasta el día 12. Tanto el monasterio como las vistas que de aquí son espectaculares, la verdad es que es muy chulo. Y el monasterio está abierto y es gratuito, se puede entrar a verlo por dentro sin problema. ¿A que no os imagináis qué ha pasado? Pues que hemos pensado que con la comida que hemos comprado en la panadería de al lado del apartamento, que tenía una pintaza impresionante por 10, ¿cuánto ha sido? 10 marcos convertibles, sí. Pues no sé si hemos comprado como unas 7 o 8 piezas de todo un poco, salado y dulce. Y hemos visto esta terraza tan mona y hemos dicho, pues vamos a desayunar aquí. Así que a Montenegro vamos luego. ¿Dónde estamos desayunando? ¿Dónde? Desayuno. No eran los musulmanes, eran los católicos, Ahora, ¿no? oh, mierda. ¿Qué? Eran los católicos, ¿no? Los de Herzegovina. Los de... Los bosnios eran, ya me he olvidado. No, los que son católicos eran los croatas. Sí, pero los croatas son los de Herzegovina. Los del Segovina de aquí del ¿No? sur. Pero bueno, ¿para qué no me metes Pero el que no lo lío? has dicho, ¿no? No he dicho nada. No, pero es que no se ve nada, se tiene que volver a grabar.